de llevar a cabo una caracterización de la población víctima del conflicto armado, a pesar de que la ley de víctimas data del año 2011, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la unidad de víctimas en el plano nacional y con la representación que tienen en Santander, encontramos allí toda una serie de desafíos importantes frente a caracterizar esa población víctima del conflicto para poder focalizar y estructurar políticas públicas que respondan a sus sentidas necesidades, dado que se trata de población con especial protección constitucional y una población que debe ser prioritaria en materia de la implementación de estos acuerdos de paz. Con preocupación advertimos cómo en el caso del municipio de Bucaramanga no contamos con esa caracterización, no se sabe a ciencia cierta cuál es el número exacto de las víctimas del conflicto armado en nuestro municipio. Existe una fragmentación de la información entre la institucionalidad, una es la información que maneja la unidad de víctimas, otra es la información que maneja la Secretaría del Interior del municipio, y de esa forma se dificulta estructurar políticas públicas que realmente respondan a la solución de las necesidades de una población que, como lo he indicado, goza de especial protección constitucional y es protagonista en materia de la implementación de los acuerdos, dado que nuestro rol como agentes del Ministerio Público es precisamente velar porque no se menoscaben los derechos de la población víctima, que amerita, como lo hemos señalado, la focalización de unas políticas públicas que respondan realmente a sus necesidades más sentidas. Un primer paso entonces sería lograr esa caracterización, lograr esos insumos de las diferentes instituciones públicas para contar con esas herramientas estadísticas sobre las cuales estructurar realmente unas políticas públicas que nos permitan contrarrestar esas causas de vulnerabilidad que caracterizan a esta población. Otro reto importante, y lo señalamos también de la experiencia en el municipio de Bucaramanga, son los obstáculos que todavía tienen las víctimas del conflicto armado para recibir la ayuda humanitaria inmediata que la ley establece. A pesar de más de 6 años de desarrollo de la ley, todavía existen muchos obstáculos de orden administrativo y financiero que impiden que se materialicen derechos que son reconocidos por el marco legal. Es así como la ayuda humanitaria, en el caso del municipio de Bucaramanga, en razón a procedimientos de orden administrativo que es necesario remover, se está demorando cerca de 3 semanas para efectos de que se dé ese carácter de inmediatez que la ley establece frente a esa ayuda humanitaria. Entonces, indudablemente ahí tenemos un reto como institucionalidad pública para ir derribando esas barreras que impiden en la práctica que esa ayuda sea realmente inmediata tal como lo establece la ley. Máxime cuando nos encontramos frente a un tratamiento humanitario de personas que se encuentran muchas veces totalmente expósitas en nuestros municipios y requieren realmente la movilización del aparato estatal para garantizar su mínimo vital. Frente a ese particular, aún tenemos dificultades de orden burocrático y administrativo que debemos corregir de cara al reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. En las personerías cotidianamente estamos atendiendo a estas víctimas del conflicto armado, somos sus interlocutores frente a la institucionalidad pública, pero notamos con preocupación cómo todavía existen ese tipo de barreras que impiden realmente que esa ayuda humanitaria llegue en condiciones de oportunidad a estas personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en lo que tiene que ver con el plano inmediato, por un lado la caracterización de esa población, por otro lado el tema de la remoción de los obstáculos de orden administrativo, presupuestal y burocrático que impiden materializar los derechos fundamentales de esta población víctima. En el largo plazo, también hemos sido muy enfáticos en materia de los llamamientos preventivos que se han hecho a la administración en materia de la necesidad de prepararnos frente a la recepción de desmovilizados de estos grupos al margen de la ley que suscribieron acuerdos de paz con el Estado, la FARC ya con el acuerdo consumado y el ELN que está en proceso de negociación. Bucaramanga, por sus características, por ser una ciudad con un nivel de vida relevante en el plano nacional, por ser un epicentro empresarial, por tener unas tasas de desempleo de las más bajas en el contexto nacional, pues es una ciudad que se hace muy apetecible para que los miembros de estos grupos en el mediano plazo busquen este escenario
para desarrollar acá su proyecto de vida. Y eso como sociedad nos debe interpelar de cara a prepararnos para en el mediano plazo recibir a muchos de estos desmovilizados que querrán radicarse en esta ciudad, para lo cual se requiere no solamente el concurso de la institucionalidad pública a través del desarrollo de las políticas públicas de reintegración económica y social de esta población, sino también un desafío grande para el sector privado. Aquí es necesario hacer un llamado y apelar a la responsabilidad social empresarial con el ánimo de brindar oportunidades de inserción laboral auténtica a estos desmovilizados que lleguen a nuestra ciudad y contrarrestar fenómenos como la estigmatización, que en otros lugares del país ha generado exclusión y marginamiento de esta población. Si queremos realmente una paz estable y duradera, pues es necesario trabajar como sociedad en enarbolar los valores de inclusión, de equidad, y dejar de lado temas como la estigmatización, que nada aportan realmente a que construyamos una sociedad auténticamente democrática e incluyente. Y eso pasa por el tamiz no solamente del discurso, sino de materializar en oportunidades reales de inserción laboral a estas personas como única garantía de que van a tener un proyecto de vida sostenible en la legalidad y de que no vamos a repetir fenómenos que se han presentado en otras latitudes. Para el caso de Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, las experiencias históricas nos muestran de que a pesar de que se llegan a acuerdos de paz que terminan en armisticios, el tema del posconflicto genera muchas dificultades para la sociedad civil, porque se agravan los índices de criminalidad, porque el tema de seguridad y convivencia ciudadana se vuelve más complejo, y precisamente para contrarrestar esos fenómenos es menester contar, por un lado, con unas políticas públicas claras de inclusión laboral y por otro lado con el decidido compromiso del sector privado en procura de brindar esas posibilidades de inserción laboral que permitan que estas personas hagan sostenible su proyecto de vida en la legalidad. De lo contrario, las experiencias nos muestran cómo los índices de criminalidad se disparan, el tema de seguridad y convivencia ciudadana se vuelve cada vez más complejo, y para que no caigamos en eso, pues aún estamos a tiempo como institucionalidad pública y como sociedad civil de generar los escenarios que permitan que realmente la materialización del posconflicto nos lleve a una paz social y no solamente al silenciamiento de los fusiles, que es solamente una etapa o una instancia dentro del arduo proceso de implementar esos acuerdos de paz, que para muchos es un desafío de mediano plazo a 20 a 25 años después de suscribir los acuerdos. Pues ya pasamos una etapa, ya se suscribieron los acuerdos, ya hay unos compromisos del Estado colombiano, se está en procesos de negociación con otros grupos, pero indudablemente el reto grande, el reto mayúsculo es hacer sostenibles ese tipo de herramientas de implementación de esos acuerdos en el largo plazo, entendiendo que es un proceso que nos convoca como sociedad con una visión de futuro de 20 o 25 años para que evaluemos realmente el éxito de estos acuerdos que amerita todo el compromiso tanto del sector público como del sector privado. Y el otro tema sensible es el tema fiscal. Indudablemente el tema del posconflicto pasa por el tamiz de los recursos económicos con los cuales se cuente para implementar y materializar todos esos postulados que quedaron plasmados en los acuerdos de paz. Si uno lee esos acuerdos de paz, que son muy densos además, encuentra es una plataforma casi de Estado, de gobierno, para cuya materialización se requiere necesariamente el subyacente presupuestal. Y pues para nadie es un secreto que las actuales condiciones fiscales del país son unas condiciones bastante reducidas, bastante estrechas. El ministro de Hacienda hacía referencia la semana anterior a la reducción del presupuesto nacional en una cuantía muy significativa, y eso se replica también en el ámbito territorial. La caída en los precios del petróleo y una serie de fenómenos de carácter fiscal pues hacen que no tengamos una solvencia presupuestal que nos permita ejecutar políticas públicas que realmente cuenten con ese apoyo presupuestal. Esto también como sociedad nos debe generar una alerta desde ahora, apelando a la cooperación internacional, apelando a la responsabilidad social empresarial como mecanismos de financiamiento para que realmente contemos con las herramientas económicas y la implementación de los acuerdos no termine siendo simplemente una letra muerta que no se pueda ejecutar y que no se pueda en última generar una dinámica de reconciliación y de paz social. Por último, también como vocero de las personerías a nivel del departamento, vemos con preocupación cómo
a nuestras entidades se les asignan una serie de funciones y atribuciones en diferentes iniciativas normativas. Estamos haciendo un seguimiento frente a los proyectos legislativos que vía Fast Track se están llevando a cabo en el Congreso de la República. Encontramos que hay muchas responsabilidades radicadas en cabeza del Ministerio Público Local, que infortunadamente por un lado tiene una multiplicidad de atribuciones, pero por otro lado no cuenta con la fortaleza institucional necesaria para el cumplimiento de ese tipo de cometidos. Y aquí también hacemos un llamado como Ministerio Público Local para ir desarrollando también iniciativas que permitan el fortalecimiento del Ministerio Público Local, que va a cumplir un rol fundamental, sobre todo en defensa de las víctimas del conflicto armado, en la implementación de los acuerdos de paz, en ser garantes de los derechos de los ciudadanos y en últimas en ser protagonistas en materia de llevar a buen puerto la ejecución y la materialización de esos acuerdos de paz. Pasado mañana en la Comisión Primera del Senado se va a radicar un proyecto de ley que busca precisamente fortalecer institucionalmente a las personerías del país, especialmente aquellas de quinta y sexta categoría, que son la mayoría de los municipios de nuestro país, que no cuentan realmente con las posibilidades financieras o presupuestales de cumplir cabalmente con los cometidos que la Constitución y la ley nos han diferido. Así como tenemos un cúmulo de atribuciones como defensores de derechos humanos y un papel muy protagónico en materia del posconflicto, pues también se requiere el desarrollo de iniciativas tendientes al fortalecimiento del Ministerio Público Local. En lo que tiene que ver con la Asamblea, por otro lado, es necesario remover los obstáculos de orden administrativo y financiero que impiden materializar las ayudas en forma oportuna y expedita a favor de las víctimas del conflicto armado. Y en el caso específico hablo por el municipio de Bucaramanga, que a pesar de que la ley hace referencia a la ayuda inmediata, esa ayuda inmediata se puede demorar tres semanas, un mes, y termina siendo inoportuna totalmente para una persona que se encuentra expósita y que depende en su mínimo vital casi que exclusivamente de la ayuda que en ese primer momento le dé la institucionalidad pública. Por otro lado, el tema de alinearnos institucionalmente de cara a los desafíos que va a implicar recibir en una ciudad como la nuestra o en nuestros municipios circunvecinos el impacto de la llegada en el mediano plazo de las personas desmovilizadas de esos grupos que surtieron estos procesos de paz, y que indudablemente si no se brindan esas oportunidades de inclusión en el plano económico, en el plano laboral, estaríamos condenados a repetir experiencias históricas como las que hemos señalado, de surgimiento de fenómenos criminales, de agudización de problemas de criminalidad y de serios problemas de convivencia ciudadana, que es menester contrarrestar desde un primer momento a través del diseño mancomunado de políticas de inclusión laboral, social y económica que hagan sostenible la vida de los desmovilizados en el mediano plazo. Eso básicamente, señor presidente, serán como los aportes que desde el Ministerio Público Local tenemos para hacer a este importante debate, sin perjuicio de que después podamos intervenir para tratar algún tema en particular.